Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí saludarte nuevamente, darte la bienvenida acá, ¿verdad? Este día domingo de gloria, de victoria, ¿verdad? De salvación, de bendición para cada uno de nosotros. Pues todo lo podemos nombrar, ¿verdad? De acuerdo a cómo pues nosotros nos sintamos en nuestro corazón, ¿verdad? Reconociendo que hay un Dios todopoderoso que es el que nos permite cada día esas bendiciones y sobre todo de despertar, ¿verdad? Y poder ver este nuevo amanecer. Así que yo te doy la bienvenida acá, ¿verdad? Tenemos los días domingos, tenemos pues esta compromiso de poder llevar el mensaje de Dios a aquel que lo necesita, aquel que desea venir y escuchar lo que es la palabra de Dios, el mensaje de Dios para sus vidas. Así que ahora tenemos nosotros acá, estamos ya como que llevando es una serie prácticamente que estamos hablando acerca de la unción y lo estamos llevando todos los domingos. Así que eso es de lo que estamos hablando acá y bueno, te doy la bienvenida nuevamente a mi página Aliento de Vida, a mi página Manantial Palabra Viva, ¿verdad? Que posteriormente lo estamos también transmitiendo ahí, ¿verdad? Así que muchas gracias, me honras por tu presencia y también por apartar ese momento, ¿verdad? Para poder escuchar lo que Dios tiene para ti. Así que vamos a iniciar orando, dándole gracias a Dios, porque es por su santa voluntad que nosotros estamos ahora acá, ¿verdad? Listos ya para compartir este mensaje. Acompáñame. Bendito Señor, te damos gracias. Un domingo más estamos ya aquí, ¿verdad? Ya listos, dispuestos a poder compartir este mensaje. Señor, te ruego que seas tú tomando el control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno, Señor, y también en nuestras vidas, que nuestro corazón esté preparado para poder escuchar lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Gracias, Señor, por mis amigos, por mis hermanos que han amanecido ahora con bien, que están allí, Señor, ya listos, dispuestos a escuchar lo que tú tienes preparado para sus corazones, Señor. Bendíceles en todo momento. Guárdales en todas circunstancias, Señor, y provéeles de todo lo que ellos puedan estar necesitando. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien. Domingo de salvación y estamos hablando acerca de la unción. Recordemos que habían dos tipos de unciones. Estábamos hablando o de cómo se podía realizar. Estamos hablando de la redoma y el cuerno, ¿verdad? Y hacemos la diferencia entre los dos utensilios, ¿verdad? Hablamos de la redoma, que es un material frágil, ¿verdad? Que fácilmente se puede quebrantar y eso pues nos simboliza lo que somos nosotros, que somos hechuras de barro, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, está diciendo que somos frágiles, que nosotros somos con limitaciones, pero en nuestro interior hay algo muy valioso que se llama la presencia de nuestro Dios, el Espíritu Santo, su unción, que es la que nos hace a nosotros, nos habilita para poder realizar todas aquellas acciones que hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y también veamos el cuerno, ¿verdad? Que el cuerno era pues que tenía que ver un sacrificio, porque el cuerno se tomaba de un animal, ¿verdad? Entonces era un sacrificio y que era más duradero, ¿verdad? Por su material, ya que era de hueso, ¿verdad? Entonces nosotros pudimos ver todo eso, donde venimos y ejemplificamos, ¿verdad? Lo que es el redome, lo que es el cuerno y de que cómo es que eran los depósitos donde se mantenía ese aceite para venir y ungir, ¿verdad? A las personas. Ahora pues vamos a ver este tema siguiente y es ¿a quiénes Dios unge? Yo no sé si tú te has preguntado eso. ¿Alguna vez ha dicho, bueno, ¿y qué es eso de la unción? ¿Verdad? Yo sé que alguna vez te lo has preguntado, yo me lo he preguntado al principio cuando yo no conocía qué era esto, decía, bueno, ¿y qué es eso de la unción? ¿Y a quiénes Dios unge? ¿Qué es lo que Dios hace o qué es los requisitos que Dios pide para venir y poder ungir a alguien? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver eso ahorita y quiero que te vayas a tu Biblia ahí, ¿verdad? Búscalo en el libro de Hechos, capítulo 13, ¿verdad? Hechos 13, vamos a leer ahí. Busca tu Biblia si la tienes por ahí. Si no, pues anótalo, ¿verdad? Y después lo busca ya cuando estés más tranquilo o tranquila. Vamos a ir a Hechos 13, 2, 3. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos a ver acá unos aspectos muy importantes que se dan en esta porción bíblica de entrada, de base, ¿verdad? Dice que estaban todos ministrando estos al Señor y ayunando, o sea, que eran personas que estaban reunidos, estaban adorando a Dios, estaban buscando a Dios, estaban en ayuno, estaban en oración.
cuando el Espíritu Santo les habló. Es que el Espíritu Santo, para poder tú entender la voz de Dios, tienes que estar en comunión con Él, tienes que conocerle. Es cierto, Dios habla de diferentes maneras, pero en este momento podemos ver cómo es el caso, cómo viene y escoge a estas personas. Ellos estaban en un momento de oración, estaban en un momento de compañía con Dios, de comunión con Dios. Estaban en ayuno, o sea que tenían su carne debilitada. Cuando tú ayunas, tu carne se debilita y tu espíritu se fortalece. Entonces, en este momento estaban ellos todos juntos, ¿verdad? En oración y estaban en ayuno cuando el Espíritu Santo les habló y escogió a 2 personas. En este caso es Bernabé y Saulo, dice. Escójame y apártenme, dice, a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. En ese momento podemos notar que ellos no sabían a qué los llamó, pero ahí dice para la obra que les he llamado. O sea que Dios ya lo había escogido y ya vamos a ver posteriormente una cita bíblica donde ya donde nos dice que Dios pues nos escoge desde hace mucho tiempo que nosotros podamos tener ese conocimiento, ¿verdad? De que Él nos había escogido. Entonces dice aquí, ¿verdad? Para lo cual yo les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, vuelve a hacer énfasis, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea, los enviaron, les dieron cobertura, les oraron por ellos para que puedan venir y realizar la obra que Dios había destinado en sus vidas que debían de hacer. Vemos ahí ese acto, ¿verdad? De cómo Dios viene y manda a 2 personas a predicar el evangelio de Jesucristo. Ahora, vamos a entrar ya de lleno. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que Dios unge? ¿A quiénes Dios escoge para ungirlos? ¿Es esto para todos o es esto solamente para unas personas? ¿Para quiénes es? Amén. ¿Para quiénes es esto de la unción? Acordemos que dijimos que la unción es lo que nos habilita, el que nos da esa destreza para poder realizar el llamado que Dios ha escogido en nuestras vidas, el propósito para el cual Dios nos ha llamado en nuestras vidas. Es la unción la que nos permite realizar, ¿verdad?, todas esas acciones. Entonces, ¿será esto para todos? Amén. ¿Será esto para todos o solamente será en el área ministerial o será también en el área secular? ¿Cómo es esto? Pues entonces vamos a verlo acá. Dice Romanos 8:30 y quiero que me acompañes ahí. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Quiero hacer énfasis ahí que dice a los que predestinó. Vamos a ir viendo estas 4 frases que hay por aquí, bien importantes. Y primero dice que predestinó. ¿Qué significa predestinar? Significa que desde un principio, desde antes que tú nacieras a este mundo, Dios ya te había escogido, Dios ya te había elegido, Dios ya te había visto para poder realizar un propósito en este mundo. Como lo vemos en el caso de Jeremías, que le dice, desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te escogí. Jeremías no tenía ni siquiera ninguna noción de lo que iba a hacer cuando estaba en el vientre de su madre. Ninguno de nosotros podemos tener esa noción de lo que podemos hacer, pero sin embargo, desde ahí Dios nos equipa. Desde ahí nosotros traemos nuestro propósito. Desde ahí nosotros tenemos ya el motivo por qué nacer en este mundo, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, cuando no tenemos la conciencia clara de lo que es este mundo y lo que nosotros vamos a realizar. Pero desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos escogió, ya Él ya nos eligió. Desde la eternidad, Él ya sabe de nosotros, Él ya nos escogió. Por eso dice predestinó. Aquellos que predestinó, aquellos que desde la eternidad Dios ya los tenía en la mira, ¿verdad? Como decimos nosotros, ya los tenían en la mira. Desde el momento que Dios, que fuimos concebidos, Dios ya tenía esas ideas de lo que iba a hacer con nosotros. Ya tenía planes para nosotros. Quiero que veas esto y notes lo importante que es conocer el propósito. Lo importante que es saber de que tú eras escogido por Dios desde la eternidad. No es de que te escogió ayer, la semana pasada, el año pasado o días anteriores o que todavía no sabes ni qué es lo que puedes hacer. Dios ya te seleccionó, ya te escogió a ti para hacer algo importante en este mundo. Entonces dice que a los que predestinó y luego dice lo llamó. Bien, Dios te escogió desde la eternidad, pero hay un momento donde Dios te llama,
donde Dios te dice, bueno, vas a dejar todo lo que estás haciendo, tu vida pasada terminó, ahora vas a ir a una nueva etapa de tu vida, donde yo te estoy llamando para que puedas realizar el propósito que yo he destinado para ti. Hay muchas personas que podemos ver en el medio, ¿verdad? Lo que es en el medio cristiano. Hay muchas personas donde han tenido que dejar sus carreras, han tenido que dejar ciertas actividades que realizaban antes para venir y entregarse completamente de lleno a lo que es el ministerio de Dios. Y eso solamente lo hace Él. Él lo conoce. Y cuando tú eres original, cuando tú eres real en eso, Dios viene y te empodera, te respalda para que tú puedas realizar lo que Él te ha llamado a hacer. O sea, no es cosa de cualquiera decir, bueno, yo soy llamado al ministerio, pero yo voy a dejar todo esto por mi propia cuenta y voy a seguir a Dios. No es así. Tiene que ser Dios quien te diga que tienes que dejar tus acciones, tus actividades anteriores para venir y dedicarte completamente de lleno al ministerio, porque eso es lo que Dios respalda. Entonces dice aquí, Dios llamó, dice, al que le predestinó, Dios llamó. Hay un momento donde tú vas a sentir en tu corazón aquel anhelo de hacer algo diferente. Aquel anhelo de decir, bueno, no, yo sé que he nacido para algo más. No, yo sé que esto lo que estoy haciendo como que es algo pasajero, pero yo quiero hacer algo más para Dios. Entonces, Dios te va llamando, Dios te va haciendo sentir en tu corazón que lo que estás haciendo no es el verdadero motivo por el cual estás en este mundo y que eso, pues tarde o temprano, tú tienes que dejar de hacer todas aquellas acciones, ¿verdad? De las cuales tal vez son buenas, ¿verdad? Pero tal vez Dios tiene algo mejor para tu vida. Y eso Dios lo hace entender, Dios lo hace sentir en el corazón a través de su Espíritu Santo. No es que alguien más venga y te diga, no, el Espíritu Santo, cuando tú te dejas guiar por el Espíritu de Dios, Él va dirigiendo cada uno de tus pasos y Él te va recalcando en tu corazón lo que debes de hacer y te va hablando a través de su palabra lo que debes de hacer. Eso es dejarse guiar por Dios. Amén. Entonces vamos a ver acá, dice, a los que predestinó, o sea, ya los había visto desde antes, lo llamó. Lo llamó. Hay un momento donde Dios nos llama, ¿verdad? Y luego que dice, lo justificó. Aquí se está basando prácticamente en lo que es la salvación, pero también lo podemos aplicar, ¿verdad? En lo que es nuestra vida cristiana. Pero dice aquí, para cumplimiento de propósito. Pero dice aquí que los justificó. Ya hemos hablado de este término anteriormente y justificar significa que te hizo justo a través de Él. Porque nosotros por sí mismos seguimos siendo pecadores. En cualquier momento pecamos con nuestra mente, pecamos con nuestra vista, pecamos con las palabras que decimos, pecamos con las actitudes que a veces hacemos que son inadecuadas. Nosotros pecamos muchas veces, pero a través de Jesús, Jesús que es el justo, dice la Biblia que un justo se hizo injusto, o sea, un santo se hizo pecador para venir y que nosotros fuésemos salvos. Entonces ahora somos personas justificadas, pero no por nosotros mismos, sino porque hubo un justo, ¿verdad? Que a través de Él, que se llama nuestro Señor Jesús, el que se hizo justo para que nosotros, el que es justo para que nosotros fuésemos justificados. Amén. Entonces, a través de Él nosotros somos personas justificadas. Pero este es el segundo término y este es el que a mí me llama más la atención. Y es el que dice que nos glorificó, ¿verdad? Nos glorificó, dice que nos glorificó. Y cuando hablamos de glorificar, estamos hablando, ¿verdad? De la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Amén. Estamos hablando de la gloria de Dios. ¿Y qué significa eso de la gloria de Dios? Bueno, significa que cuando ves la gloria de Dios, cuando hay presencia de la gloria de Dios, hay manifestaciones sobrenaturales. No podemos hablar de la gloria de Dios si no hay presencia de Dios, si no hay manifestación sobrenatural, si no vemos esos acontecimientos de lo que es la naturaleza de Jesucristo. Entonces no podemos hablar de gloria de Dios, porque eso es lo que simboliza la presencia de Dios. Vemos allá a los profetas, Daniel, al profeta Ezequiel, al profeta Isaías, cuando dicen que vieron la gloria de Dios, ¿verdad? Uno agarró cama que hasta con fiebre estaba por la presencia de Dios, otro dejó de comer, otro hasta se desmayó. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es tan grande, es tan inmensa, el poder que anda cargando la gloria de Dios, que lo que hace es que te paraliza, te imposibilita, ¿verdad? En un momento. Porque así es la presencia de Dios. Entonces, cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de los acontecimientos sobrenaturales que vienen acompañados a lo que es la gloria de Dios, que es su presencia.
Amén. Entonces, cuando hablamos de gloria de Dios, estamos hablando que somos llenos de su espíritu, somos llenos de la unción. La unción sirve para hacer acontecimientos sobrenaturales. Amén. Porque la unción nos ayuda a hacer algo más de lo normal. Y cuando es algo más afuera de lo normal, es algo sobrenatural. Amén. Por ejemplo, tú dices, bueno, yo no sé cómo tuve la habilidad para hacer este proyecto. Humanamente no lo hubiera hecho, ¿verdad? Tú conoces tus limitaciones humanas y dices, bueno, quizás humanamente yo no hubiera logrado hacer este proyecto que me propuse, pero no sé, yo sentía como que algo más dentro de mí me estaba ayudando, me estaba inspirando, me estaba dando la habilidad, me estaba dando cómo venir y hacer este proyecto de tal manera que resultó. Eso es unción, algo sobrenatural, algo que haces más allá de lo que naturalmente lo puedes hacer, ¿verdad? Entonces estamos hablando de esa sobrenaturalidad y de la unción que Dios viene y deposita, ¿verdad?, en nosotros para poder realizar nuestro propósito con todas ¿cómo se llama? Con todo nuestro potencial a través del Espíritu Santo. Entonces vemos ahí 4 aspectos muy importantes y es que Dios nos predestinó, Dios nos llamó, Él nos justificó, porque tenemos que estar en paz con Dios, si no, no podemos funcionar de esa manera. Donde hay pecado no está la presencia de Dios, hemos hablado muchas veces y necesitamos eso, ¿verdad? Decir que somos justificados por Dios. Y además, glorificados, que significa portadores de su presencia, portadores del Espíritu Santo, portadores de la unción para realizar todo propósito de Dios encomendado a nuestras vidas. Hay 3 tipos de personas las cuales Dios unge para cumplir esos aspectos importantes o esos propósitos para lo cual Dios nos ha llamado. Vamos a ver acá a continuación, ¿verdad? ¿Qué personas son las que Dios ha ungido a través de la historia bíblica? Podemos ver qué personas son las que Dios ha escogido y las ha ungido para poder realizar, ¿verdad?, ese propósito en lo que es el Evangelio de Jesucristo. En primer lugar, vemos a los sacerdotes. Dios viene y unge a los sacerdotes y vemos allá en Éxodo 29:7 en Éxodo dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Estamos hablando de Aarón y sus hijos, ¿verdad? Cuando Dios viene y ya por primera vez allá vemos el tabernáculo realizado en el desierto y le dice entonces Dios a Moisés, en ese caso le dice a Moisés, vas a tomar el aceite de la unción, porque en ese caso Moisés era sacerdote, era líder, era legislador, era el que los guiaba, ¿verdad? Tenía varios títulos. ¿Quiere decir que podemos tener varios títulos? Sí, podemos tener varios títulos. Si Dios te lo permite, si Dios te da la cobertura para tener esos títulos, los puedes tener, ¿verdad? Pero dice aquí que él en ese caso estaba haciendo el rol de sacerdote. Le dice, vas a tomar el aceite de la unción y lo vas a derramar sobre la cabeza de Aarón, ¿verdad? ¿Para qué? Para que lo unjas, para que él sea el que ministre, para que sea él el sumo sacerdote del pueblo de Israel en ese entonces. Entonces él vino y ungió a Aarón, pero también ungió a sus hijos, ¿verdad? Y ya aquí podemos ver, es en el primer paso, es en el primer momento de la historia, cuando Dios viene y unge a sacerdotes, y así ha sido, ¿verdad? Desde ese momento hacia más adelante, conforme fue pasando el tiempo, siempre los sacerdotes fueron siendo ungidos, ¿verdad? Así traspasando de generación en generación. Después vemos los reyes. Los reyes es otro tipo de personas que Dios ungió para que pudieran gobernar. Vemos aquí, ahí en el primer libro de Reyes 1:39, dice así. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno de aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Amén, viva el rey Salomón. Entonces podemos ver acá, Dios ungió a Salomón en este momento. Sacerdote era el Sadoc, ¿verdad? En este momento era el sacerdote Sadoc. Cuando Dios viene y le dice, toma tu cuerno, aquí vemos que el rey Salomón fue ungido por cuerno, ¿verdad? Vemos acá, toma tu cuerno y unge a Salomón. ¿Salomón quién es? Es el hijo de David. Conocemos que Dios ungió los que más se mencionan en la Biblia. Tenemos a
a David, primero al rey Saúl, ¿verdad? Rey Saúl fue el primer rey que ungieron, rey Saúl, luego a David, tenemos a Salomón y luego posteriormente los otros reyes también fueron ungidos para poder realizar la función de reyes en ese momento. Ya vemos dos tipos de personas, los sacerdotes y los reyes. También vemos que Dios unge a los profetas. Allá en Primera Reyes 19:16, vemos Primera Reyes 19:16, dice, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Vemos aquí al profeta Eliseo, que es el que vino y fue el sucesor del profeta Elías. Recordemos que este profeta es el profeta de la doble unción. Es aquel que vino a ejercer proezas más poderosas que de las que hizo Elías. Elías hizo descender fuego del cielo, dice la palabra de Dios, avergonzó a los profetas de Baal, ¿verdad? Pero también el profeta Eliseo también hizo cosas sorprendentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después de él, quien siguió después de Elías siguió pues este profeta llamado Eliseo. Vemos cómo Dios viene y va dando esa unción a las personas para que realicen la función para la cual Dios los escogió. Vemos a otra persona más acá y vemos a Jesús. Jesús, hablamos de que Jesús fue ungido también. Jesús es Dios, pero él también necesitó ser ungido. ¿Sabes por qué? Tú me puedes preguntar, bueno, si Jesús es Dios, ¿por qué tiene que ser ungido si él es Dios? Si tiene el poder y puede hacer cualquier cosa. Sí, pero cuando él vino a este mundo, dice la palabra de Dios que él se limitó. Él se humilló a ser humano. Esa es la humillación de Jesús, porque él es Dios, pero él dejó su trono, dejó todo su poder, dejó toda su potestad de ser hijo de Dios, lo dejó allí en el trono, ¿verdad? Para convertirse en humano, ¿verdad? Y en ese momento también iban las limitantes humanas para poder servir como cordero para su propósito. Entonces también en ese momento necesitó la unción de su Padre para poder realizar su propósito. Mira qué importante que nos está diciendo aquí, Jesús siendo Dios necesitó, ¿verdad? Necesitó esa unción de su Padre para poder realizar, ¿verdad? La obra a la cual venía. Y lo vemos acá en Hechos 10:38. Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y vemos acá esta opción que dice, Dios estaba con él. Aleluya. Dios estaba con él. Es que tú y yo no podemos hacer nada si Dios no está con nosotros. Amén. Tú y yo no podemos hacer nada si no reconocemos que nosotros somos seres limitados. Tú y yo no podemos hacer nada si no reconocemos que nosotros somos carne y que somos pecado y que necesitamos de nuestro Dios para poder realizar lo que hacemos con efectividad y que podamos obtener esos frutos que realmente tienen que surgir de lo que nosotros hacemos. Amén. Eso solamente lo hace Dios a través de su Espíritu Santo y de la unción que nosotros podemos obtener. No lo hacemos por nuestras propias manos. Nosotros somos humanos, somos imperfectos, limitados. No podemos realizar las acciones de un ser sobrenatural como es nuestro Dios. Él lo hace a través de nosotros. Cuando nosotros estamos listos, preparados, somos esos instrumentos aptos para poder venir y ser utilizados por Dios. Amén. Entonces podemos ver aquí que dice que Jesús fue ungido a través de esa paloma, ¿te acuerdas? Esa ave poderosa que vino y descendió del cielo y dijo, bueno, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Desde ese momento Jesús estaba siendo ungido para poder realizar la obra que él venía a hacer. Entonces Jesús, vemos acá, fue ungido también. Ahora hay otro punto y este es el último, ¿verdad? Es la iglesia. ¿Por qué estamos hablando? ¿Quiénes pueden ser ungidos? Amén. ¿Quiénes son los que Dios escogió para ser ungidos? Vemos los reyes, los sacerdotes en primer lugar. Los sacerdotes, los reyes, los profetas y ahora vamos a Jesús, ¿verdad? Que es el Hijo de Dios, que por gracias a Dios, por él es que nosotros tenemos ahora esa salvación y vida eterna. Y tenemos a la iglesia. La iglesia también está ungida por Dios. Dice aquí, Efesios 1:13-14. Vamos a leer Efesios 1:13-14. Dice,
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces podemos ver aquí, la iglesia también es ungida por Dios. Entonces alguien puede explicarse ahí, puede preguntarse. Bueno, si yo soy parte de la iglesia, ¿por qué yo no sé cuál es mi unción? ¿Por qué yo no sé, bueno, para qué nací? ¿Por qué yo no sé qué es lo que puedo hacer? O sea, ¿cuál es mi unción? Porque sí, muchas veces nos preguntamos. La iglesia, como lo describe Efesios, cuando nosotros recibimos a Jesús, fuimos sellados por el Espíritu Santo y en ese sello venía la llenura del Espíritu Santo y venía también la unción que forma parte de ello. Lo que acontece es que nosotros estamos ungidos, pero quizás no hemos identificado la unción o no hemos desarrollado la unción. ¿Y cuando te das cuenta de la unción? Cuando pasas por los procesos. Cuando estás en esos momentos difíciles es que empieza la unción a sobresalir, porque empieza a surgir, ¿verdad? Ese potencial de querer realizar, de querer hacer cuando te sientes en dificultades, empiezas a ejecutar y hacer circunstancias o acciones que tú antes no conocías, por tal de avanzar, por tal de sobrevivir, por tal de sentirte realizado, empiezas a hacer algo y ahí la unción va cobrando vida. Pero también hay otras circunstancias de cómo mantenerla y es que a través de la oración es que nosotros alimentamos esa unción, ¿verdad? Entonces aquí la iglesia ya está ungida. Lo que pasa es que hay algunas personas que las tienen ahí depositadas y no han hecho nada. Es como cuando alguien viene y te regala, digamos, te regala un perfume, ¿verdad? Tú tienes quizás ahí tu estante o tu lugar donde guardas todas tus cosas y tienes ahí una loción, un aroma que te han regalado y tú lo tienes ahí, está empacado, no lo has ocupado, no lo has utilizado, ¿verdad? Entonces así mismo es la unción. La unción, Dios te ha dado ese regalo y lo tienes ahí desde el momento que recibiste a Jesús, el Espíritu Santo te selló y tienes ahí la unción, pero lo que pasa es que tú no lo has detectado, lo tienes guardado, lo tienes como dormido, pero el Espíritu de Dios dice que te selló y en ese momento tú tienes la presencia de Dios en tu vida, estás sellado con el Espíritu Santo. Lo que pasa es que hay que darle fuerza, ¿verdad? A través de nuestra vida cristiana, a través de lo que nosotros apartamos tiempo para orar al Señor, para honrarle y para venir y hacer crecer esa unción que hay dentro de nosotros. Ahí es cuando nosotros pues ya nos damos cuenta, ¿verdad? Para qué tenemos la unción. Entonces dice ahí que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces todos, en ese momento todos podemos decir que todos estamos aptos, estamos, ¿cómo se llama? Ungidos para poder realizar la obra de Dios. Recordamos que había una tercera tipo de unción, que es la que sucedió a Jesús, que es la torrencial, ¿verdad? Que es esa unción directa que viene a través del Espíritu Santo, que no es a través de una redoma, que no es a través de un cuerno, y eso es lo que nosotros tenemos ahora en estos días. Es la unción del Espíritu Santo directamente hacia nosotros. Hablábamos el domingo pasado que hay personas que siguen ungiendo con aceite. Bueno, y está bien, nosotros hay que respetar eso. Si eso es una dirección de Dios, si Dios lo ha dicho que deben de hacerse de esa manera, pues están en lo correcto, ¿verdad? Mientras se deja dirigir por Dios, pues está en lo correcto. Pero en este momento es el Espíritu Santo de que vino Jesús. Es el Espíritu Santo que directamente nos unge a nosotros. Por eso dice allá, cuando él leyó el libro de Isaías y llegó a la iglesia y lo abrió en el libro de Isaías, pero lo menciona Lucas, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Entonces, desde ahí nos está dando la muestra, nos está dando la indicación que el Espíritu Santo nos unge directamente a nosotros, sin necesidad de una redoma, sin necesidad de un cuerno, sin necesidad de aplicar aceite, porque el Espíritu Santo es la presencia, es el aceite que está dentro de nosotros. Amén. Entonces, ahí nos lo está diciendo Dios a través de su palabra. Entonces, eso quiere decir que todo aquel que ha recibido a Jesús en su corazón está ungido por Dios, porque en ese momento el Espíritu Santo te tocó. Para sellarte tiene que tocarte. Amén. Para sellarte tiene que tocarte. Entonces el Espíritu Santo ahí tuvo el primer contacto contigo, que es el que te ha sellado tu corazón con su presencia y te hace
ser propiedad de Él. Por lo tanto, eres ungido también por Dios. Entonces podemos ver acá, los sacerdotes fueron ungidos para ejercer el sacerdocio y traer la voluntad de Dios al pueblo. No lo podrían hacer sin ello. Los reyes fueron ungidos para reinar con sabiduría. Tenían que ser así porque si no, no podían gobernar de parte de Dios. Lo iban a hacer humanamente, con ideas humanas, con ideas limitadas. Cuando tú involucras a Dios en tu gobierno, ¿verdad? Porque los reyes son para gobernar. Entonces, todo se te facilita porque es Dios dándote las ideas, es Dios dándote las estrategias, es Dios viniendo otorgándote lo que vas a hacer, dándote la dirección correcta, dándote el próximo paso que vas a dar. Entonces lo haces con sabiduría, vienes y ejerces tu autoridad, ejerces tu reinado con sabiduría, ¿verdad? Entonces por eso era necesario que los reyes fueran también ungidos. Los profetas para traer el mensaje de Dios al pueblo, para decir verdaderamente lo que Dios dijo, para poder diferenciar la voz de Dios. Mientras andamos en la carne no podemos comprender, podemos confundirnos, podemos decir que nos habló Dios y quizás no fue Dios el que habló, porque cuando andan en la carne dice que no puede entender las cosas del Espíritu. Pero cuando tú andas espiritualmente, tú percibes la voz de Dios, tú la entiendes perfecto, tú sabes que Dios te habló, tú la conoces y no te puedes equivocar de lo que Dios ha dicho acerca de ti. Entonces, por eso es necesario que el profeta tiene que estar de la mano con Dios prácticamente y el Espíritu Santo para poder otorgar el mensaje real, verídico de lo que realmente Dios ha establecido para la comunidad cristiana. Amén. Entonces podemos ver aquí, ¿verdad? Que los profetas tienen que también ser ungidos. La iglesia tiene que ser ungida. Ahora vamos a hablar. ¿Para qué? ¿Para qué la iglesia tiene que ser ungida? Ya vimos estos otros, vimos estos otros personajes que tenían que ser ungidos y vimos ahí los propósitos. Pero la iglesia también tiene que ser ungida. ¿Y para qué Dios unge a la iglesia? Pues quiero decirte que aquí en Marcos 16, 15, 18 lo dice, lo expresa. Lo vamos a buscar por acá, Marcos 16, 15. Es que Dios unge a la iglesia porque tiene también un encomendado muy importante que debe de hacer. Cuando Dios vino y ascendió a los cielos, dejó esta función para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso está ahí en Marcos capítulo 16, 15 al 18. Y dice de la siguiente manera. Dice así la palabra de Dios. Y les dijo, este es nuestro Jesús, cuando iba ascendiendo a los cielos, le dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a todos los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán de las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cómo puede acontecer todos estos hechos? ¿Cómo puede acontecer todo esto a que Dios les está enviando a hacer? ¿Cómo es que puede acontecer esto en nuestras vidas? ¿Cómo es que nosotros podemos echar fuera demonios? Podemos tomar serpientes, no está hablando obviamente de algo físico, está hablando de la astucia de una serpiente, ¿verdad? Está hablando de que podemos venir y desarmar en un 2x3 una astucia de una serpiente. ¿Por qué? Porque tenemos la unción de Dios en nuestras vidas. Amén. Él es el que te muestra las cosas futuras cuando tienes unción. Te da esa astucia, te da esa, ¿cómo se llama? Y vamos a hablar cuáles son los beneficios de estar ungidos. Este es un tema que también está más adelante, de que lo vamos a otorgar. ¿Cuáles son los beneficios de estar ungido? Y una de esas es que te da la astucia, te da la estrategia para poder comprender lo que está aconteciendo y para poder venir y desarmar en un 2x3 aquello que te está afectando. Como en el caso acá de las serpientes, estamos hablando de eso. No es que vas a tomar una serpiente así literalmente en tu mano, no. Es que vas a desarmar toda la astucia de la serpiente. Amén. Entonces, pues aquí tomarán, dice, hablan, estas señales, dice, en primer lugar, Dios nos envía a hablar a otro del evangelio. Vamos en orden, dice.
Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este es el propósito de la iglesia. Por eso estamos la iglesia aquí. Todo aquel que recibe a Jesús es parte de la iglesia. Y eso es lo que todos debemos de hacer. Este es el propósito principal que se le fue destinado a nosotros, de venir y compartir el evangelio a todas las personas. Eso es lo que Dios nos ha destinado a hacer, ¿verdad? Ahora, ¿cómo saber que la unción está en nosotros? Porque allá vemos en Hechos que le dijo a la iglesia, mira, no se vayan todavía a evangelizar, no vayan todavía, espérense que venga el Espíritu Santo, amén, espérense que venga el Espíritu Santo para que después me sean testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, cuando vemos allá en Hechos 1:8 que dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso significa que cuando el Espíritu Santo te toca, te otorga también lo que se llama la unción. Entonces Jesús les dijo en ese momento, no vayan a predicar hasta que venga el Espíritu Santo. Porque aquí nos dice en el 17, y estas son las señales que seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cómo puede alguien venir y sacar un demonio? Perdón. ¿Cómo puede alguien venir y sacar un demonio? Por nuestras propias fuerzas no podemos. Por nuestra propia voluntad no podemos. Tiene que ser algo superior a nosotros que nos dé ese poder para realizar esa acción. Pero aquel que está ungido, aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios, aquel puede identificar el demonio. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Puede identificar el demonio y también lo puede retirar de ahí. El que está ungido, porque es la unción que te hace identificar eso. La unción te permite detectar los espíritus malos. La unción te permite identificar quién es el que es portador de un demonio. Amén. Entonces también te da la oportunidad, la potestad para sacarlo de ahí, para retirarlo. Por eso dice, estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Qué fue lo que primero que sucedió allá cuando estaban a todos reunidos unánimes? Cuando descendió el Espíritu Santo, dice que empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Verdad? Empezaron a hablar en diferentes tipos de lenguas porque el Espíritu de Dios estaba en ellos. Entonces aquí dice, hablarán en nuevas lenguas. ¿Qué más dice? Tomarán en las manos serpientes, ya te expliqué acerca de eso, las serpientes, y beberán cosas mortíferas, no les hará daño. O sea, aquello que esté arruinado, que algo ya no sirve y que bueno, en el nombre del Señor tú te alimentas, ¿verdad? Ahora hay que ser también prudentes, ¿verdad? Hay que ser prudentes y cuidar nuestro organismo. Pero aquí no está diciendo que el mismo poder, la misma unción es capaz de romper todo eso, de eliminar todo aquello que viene dañino de lo que podamos nosotros comer cuando no hay nada más y hay que alimentarse. Entonces, no importa. Tú en el nombre del Señor, tú te alimentas y dice que no te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque Dios conoce y Dios sabe y está ese poder sobrenatural para poder eliminar todo eso que te pueda perjudicar. Dice, comerán cosas mortíferas, pero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántas veces has orado por los enfermos y han sanado? ¿Verdad? Dice que oraremos por los enfermos y pondremos las manos sobre ellos y van a sanar. ¿Verdad? Todas estas señales son las que le siguen a aquellos que están ungidos y están cumpliendo la voluntad de Dios en sus vidas. ¿Verdad? Porque para que también la unción sea efectiva hay que estar en obediencia a Dios. Amén. Entonces podemos ver acá, eso es lo que la iglesia está llamada a hacer. Es lo que todos nosotros como parte de la iglesia, de la novia de Cristo, estamos llamados a hacer. ¿Verdad? Estamos llamados a cumplir esta voluntad perfecta de Dios, que es venir y compartir el evangelio y mostrar esas señales sobrenaturales que son las que acompañan a aquellos que legítimamente han sido llamados por Dios para ejercer ese propósito por el cual están realizando ahorita. Amén. Entonces esto es, ¿por qué importante? A quienes Dios unge, a aquellos que llama, a aquellos que ha escogido, aquellos que ha justificado, aquellos que son parte de una iglesia que necesitan, ¿verdad?, venir a realizar esa labor, ¿verdad?, que Dios le ha encargado en este mundo. Así que esto es lo que hemos podido ver en este día. Así que vamos a orar. Vamos a orar y yo ahora quiero invitarte a ti que no conoces a Jesús, que quieres ser ungido por Él, que quieres conocer cuál es tu verdadera identidad, cuál es tu verdadero propósito,
que es aquello que tú vas a hacer donde Dios sí te va a respaldar y vas a poder ver las proezas sobrenaturales manifestarse en tu vida. Pero para eso tienes que hacer el primer paso. ¿Y cuál es ese? Reconocer a Jesús como Rey y Señor de tu vida. Amén. Pues no puede crecer una planta si no hay raíz. Amén. ¿Verdad que no puede? No puede crecer un árbol, no se puede mantener estable si no tiene raíz. La raíz es lo importante. Entonces vamos a poner a nuestro Dios en nuestro corazón como nuestra raíz. Amén. Para que Él pueda darnos para podernos dar esa unción que necesitamos para venir y ejercer el ministerio o la obra que Dios ha permitido que hagamos. Por lo cual estamos aquí en este mundo. Así que si tú quieres ahora recibir a Jesús, quiero que repitas después de mí en este momento. Señor Jesús, he escuchado tu mensaje. Te agradezco, Señor, por haberme hablado. En este momento yo reconozco que soy pecador. Yo abro las puertas de mi corazón porque estoy arrepentido y quiero que me perdones. Señor, sella mi corazón con tu Espíritu Santo, que yo pueda tener ese conocimiento, esa seguridad de que soy salvo a través de ti. Gracias, bendito Señor. Mora en mi corazón, séllalo con tu Espíritu Santo. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, si tú hiciste esa oración, pues ahora eres un hijo de Dios, eres parte de la iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces ahora sigue adelante, sigue leyendo la Biblia, sigue orando, asiste a una iglesia. Es importante, tú como acabas de nacer, es importante que vayas a una iglesia, que te involucres, que vengas y busques servir a Dios, que conozcas más de Él, ¿verdad? Que leas su palabra para que puedas comprender cuál es la voluntad perfecta de Él para nuestras vidas. Bien, ahora vamos a orar para despedirnos, ¿verdad? En este instante vamos a orar para ello. Acompáñame. Bendito Señor, te damos gracias. Hemos culminado este mensaje de este día en Domingo de Salvación, Señor. Estamos hablando de la unción. Te pido, Señor, que seas tú en este momento a cada amigo, a cada hermano que me esté escuchando, que si él quiere recibir la unción, quiere saber qué es la unción que tiene, qué tipo de unción es la que tú le has otorgado, Señor. Que seas tú tocándole su corazón, que seas tú restableciendo esa unción, que seas tú despertando esa unción para aquellos que sí la tienen, pero que no la han identificado y ni siquiera han comprendido exactamente de que están ungidos. Pero Señor, en este momento te ruego que seas tú tocando el corazón de las personas y primeramente pues sanándonos, ¿verdad? Porque no podemos nosotros entender, no podemos nosotros venir y actuar de una manera con todo nuestro potencial, si nosotros no conocemos, no estamos aptos. Tenemos que ser primero libres, limpios de todo aquello que te desagrada, libres de aquellas ataduras que nos impiden acercarnos a ti. En este momento te pido que tú vengas y acciones sobre la vida de mis amigos, de mis hermanos que están ahí, que quieren ser libres, que quieren honrar tu nombre, que quieren seguirte, que quieren conocerte, Señor, que seas tú obrando en sus vidas, que seas tú obrando en su corazón, que seas tú obrando en sus pensamientos, transforma esos pensamientos, Señor, que sean pensamientos de bien, pensamientos de progreso, pensamientos de venir y avanzar en la vida, en venir y conquistar lo bueno que tú tienes para ellos, Señor. Trabaja en esos pensamientos, trabaja en esos corazones, en esas heridas, en esa amargura que algunos pueden estar cruzando, en esas heridas de abandono, Señor, esas heridas que desde la niñez no se han podido perdonar, Señor, que seas tú tratando en sus corazones para que ese sentir de esa falta de perdón quede eliminada y que obviamente puedan perdonar a aquel que les ha hecho daño, porque eso no les permite avanzar ni tampoco conocer el propósito que tú tienes en sus vidas. Corta toda atadura en el nombre de Jesús y sana todo corazón y toda mente en esta mañana, Señor, para que podamos tener esa unción que realmente anhelamos todos tener para poder funcionar de manera correcta en la obra que tú has puesto en nuestras manos. Gracias, bendito Señor. Bendice cada familia aquí representada, Señor. Provee de cada una de esas necesidades que tiene, solventa cada una de esas necesidades que ellos tienen, Señor. Sana al que está mal de salud, que quizás esté en una cama en su casa o en el hospital. Sana ahora mismo a aquel que está enfermo, Señor. Levántale con el poder tuyo que tienes sobrenatural. Levántale, sánale, bendito Dios. Restaura sus vidas y sana a todo aquel que esté enfermo, Dios, y libera a aquel que necesita ser liberado. Gracias, bendito Señor. En tus manos nos encomendamos en este día, de principio a fin.
lo ponemos en ti, Señor, para agradecerte al final de este día que tú siempre has estado con nosotros y siempre contamos con tu respaldo. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias, ¿verdad? Por haberme acompañado. Gracias por haber estado aquí. Bueno, espero pues que este mensaje haya servido mucho, te haya orientado, tal vez haya eliminado algunas dudas que tú puedes haber tenido acerca de la unción. Vamos a seguir hablando acerca de ella. Todos los domingos estamos hablando acerca de la unción, así que si este es el tema de tu interés, yo te espero el siguiente domingo para que puedas venir, ¿verdad? Y escuchar otro tema más acerca de la unción. Te agradezco mucho, que tengas un feliz fin de semana. Pero te mando muchos abrazos donde estés. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Nos seguimos viendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.